Saludos a quienes nos escuchen. Quisiera dedicar a este video, este podcast, al tema de la lectura y la educación. Y quisiera completar esta reflexión sobre lectura y educación con una breve digresión sobre la relación entre ciencias y humanidades. Quisiera comenzar por el tema de ciencias y humanidades, pues acabo de escribir un breve artículo para una revista de educación. No sé si lo van a publicar o no, pero hace un par de años yo presenté una comunicación en un congreso científico, un congreso de física, sobre el tema de filosofía de la ciencia. Y es que existe un prejuicio fundado en torno a la importancia que tienen las ciencias con respecto a las ciencias sociales y a las humanidades. Existe una división del saber y existe una jerarquía del saber. En esta jerarquía del saber, las ciencias se encuentran por encima de las ciencias sociales, es decir, las ciencias exactas ocupan un lugar central, luego hay una periferia que es las ciencias sociales, y luego hay una periferia de la periferia que son la filosofía, la literatura, las artes. Esta estructura del saber se creó en el siglo XIX con la Universidad Napoleónica, con Laplace. Sin embargo, esta estructura del saber que ha dado lugar a toda la estructura de la universidad moderna y de la educación moderna ha sido cuestionada, incluso antes de su creación durante el siglo XVIII y luego en el siglo XX. Esta idea de que la ciencia y la física sobre todo se encuentra en el núcleo del saber, y dentro de la física clásica de Newton se encuentra en el núcleo del saber, proviene de pues la creencia en una serie de leyes universales que son las que plantea Newton en su física clásica. Sin embargo, esta concepción ha sido cuestionada, primero en el siglo XVIII por personajes como Diderot, por ejemplo, que consideran que el problema del saber no es el de las leyes universales, sino el de cómo la vida se convierte, cómo algo inerte se convierte en algo vivo. Y luego más recientemente, a partir de mediados del siglo XX, por pensadores como Wallerstein o Prigogine, que más bien parten de ciertas concepciones de las humanidades, del arte, de la filosofía, para acercarse a problemas científicos. Claro, estas concepciones tienen que ver con la afinidad, por ejemplo, con el azar, con la historia, con el lenguaje. Ya, dicho esto, y sobre algo sobre lo que volveremos en otras emisiones, cabe tener presente que el trabajo de lectura y el trabajo, la lectura asociada a la educación, no es necesariamente una lectura científica. Existe, como señalaba yo, el prejuicio de que la escuela debe fundarse en la ciencia, pero no es ya necesariamente así. La lectura poética, la lectura artística, la lectura filosófica está en el mismo nivel y puede contribuir al conocimiento científico, así como al revés también. La ciencia experimental, las teorías, las hipótesis, los procedimientos científicos pueden contribuir a la filosofía y al arte, es decir, están en una situación de igualdad. Ahora bien, existe durante estos últimos años toda una política por introducir la pedagogía como sustento de la educación universitaria, de la educación en el colegio, en la escuela. Pero yo creo que ese es un problema o es una política encaminada, orientada a desvirtuar el papel central de el profesor. Claro, ahora se dice que el alumno es lo importante y el profesor debe ser como una especie de vendedor con respecto a este cliente. Todo eso tiene que ver con la desnaturalización de la educación.
Se está convirtiendo la educación en una educación chatarra, sobre todo en las instituciones privadas, en muchas que ya pues era así, que están tratando de captar estudiantes, y para hacerlo crean toda una idea de que la pedagogía y el estudiante tiene que ser como lo central. Entonces el profesor debe convertirse en una especie de showman que les hace juegos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, yo estoy en desacuerdo con eso. He trabajado en la universidad cerca de más de, bueno, he estado como estudiante, como profesor, mucho, casi en la universidad cerca de 20 años, y como profesor como tal cerca de 15 años. Pero lo que debe hacer un profesor en cualquier área en la que trabaje es conocer bien un grupo de textos, o saber escoger textos para hacer una clase, saber escoger libros. Preguntábamos ayer en el Club Criticón, en el cafecito, a la gente que nos encontrábamos en la puerta del cafecito, qué relación existe entre lectura y educación, y todos decían que existe una relación evidente. Sin embargo, cuando les preguntábamos si ellos sabían cómo escoge un profesor los libros que lee, ahí ya no era tan fácil responder, porque decían, depende del programa o currículum. A veces hay profes que también improvisan en las lecturas. Lo que pasa es que el programa o currículum depende de la bibliografía que un profesor escoge. Entonces, ¿cómo escoge un profesor los libros que lee? Necesariamente tiene que hacer un trabajo crítico. Es decir, como crítico, él conoce una bibliografía sobre un tema, y la conoce de forma, digamos, no impresionista. Es decir, no es que la conoce superficialmente, sino que la conoce de manera contextualizada, conoce el contexto del que provienen los libros, conoce la tradición de crítica o de comentarios que hay sobre esos libros, y así es como escoge los libros que lee después con los estudiantes. Entonces los libros pueden ir cambiando dependiendo de ciertas necesidades que pueden tener en una clase, pero no puede centrarse una clase en el estudiante, tampoco en el profesor. Tiene que centrarse en esa bibliografía que el profesor conoce, en esos libros que conoce. Entonces, sobre los libros puede efectivamente hacer juegos, puede hacer actividades, pero no las actividades, los juegos o lo que quieran hacer los pedagogos que ahora han invadido la universidad. Eso no es lo central. Lo central es que un profesor conozca una bibliografía que puede ser de textos clásicos o de textos más nuevos, y esa bibliografía usualmente es general, es decir, más amplia o más específica. De ahí también proviene la necesidad de que un profesor haga investigación para que pueda ir ampliando, renovando su bibliografía. Y pues esa es como la relación entre lectura y educación, que el profesor ha leído previamente ciertos textos que después recomienda al estudiante y lee con él. No es que el profesor, claro, le enseña a leer esos textos en la medida en que él ya los ha leído, pero eso no impide que el estudiante pueda tener otras lecturas, obviamente, que tienen que sustentarse en toda la tradición crítica sobre unos textos. Y aunque uno pueda pensar que todo este procedimiento es simplemente útil para la filosofía o las humanidades o las ciencias sociales, en realidad, como decía al comienzo, si consideramos a las ciencias en igualdad de condiciones con las ciencias sociales y las humanidades, en cualquier área del saber es necesario que el profesor domine cierta bibliografía sobre un problema. Y esa es pues la forma en la que la lectura está relacionada con la educación. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por ahora y ya seguiremos en otro momento. Chao.